¿Alguna vez has oído hablar de alguien cuya presencia en la historia fue fugaz? This episode is brought to you by LifeLock. It's Cybersecurity Awareness Month, and LifeLock has tips to protect your identity. Use strong passwords, set up multi-factor authentication, report phishing, and update the software on your devices. And for comprehensive identity protection, let LifeLock alert you to suspicious uses of your personal information. LifeLock also fixes identity theft, guaranteed or your money back. Stay smart, safe, and protected with a 30-day free trial at LifeLock.com/podcast. Terms apply. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. ¿Pero cuyo impacto dejó una huella tan profunda que ha trascendido generaciones y siglos? Un nombre que continúa resonando, incluso hoy, en las oraciones y en los textos sagrados, es el de Poncio Pilato. Este hombre, que apareció brevemente en los relatos bíblicos, es responsable de uno de los actos más fundamentales en la historia de la humanidad, la crucifixión de Jesucristo. Aunque su intervención fue corta, su decisión ha marcado a millones a lo largo del tiempo. Pero, ¿quién era este hombre? ¿Qué lo llevó a tomar una decisión tan contradictoria? ¿Por qué permitió que un ser inocente, sabiendo que lo era, fuera condenado a una muerte tan brutal? Frente a él se encontraba el mismo Jesús, un hombre que había sanado, enseñado y dado esperanza a miles, y aún así, Pilato, con su autoridad imperial, no pudo detener la máquina del juicio que se estaba gestando frente a sus propios ojos. Este momento no fue solo un juicio, fue el juicio de la humanidad misma. Pilato, un hombre en el centro de la política romana, un gobernador con poder absoluto sobre la vida y la muerte, se encontró atrapado entre la presión de sus superiores y la creciente incertidumbre de su propia moralidad. La tensión era palpable, el peso de sus decisiones era casi insoportable. Mientras escuchaba las acusaciones contra Jesús, algo en su interior le decía que no estaba tratando con un criminal. Sin embargo, su postura no fue firme, su voluntad se quebró ante las circunstancias que lo rodeaban. En este contexto, la famosa escena de Pilato lavándose las manos se convirtió en un símbolo de su impotencia, una alegoría de su rechazo a aceptar la responsabilidad de sus propios actos. Un acto simbólico que nunca se borraría de la memoria colectiva. Pero, ¿por qué lo hizo? ¿Qué llevaba a un hombre de tal poder e influencia a hacer algo tan aparentemente inofensivo, pero tan cargado de significado? Al lavarse las manos, Pilato intentó librarse de una culpa que lo perseguiría por el resto de su vida. ¿Acaso pensó que podía escapar de la historia? ¿Creyó que, al no tomar una decisión directa, podría evitar las consecuencias de su falta de acción? El Imperio Romano estaba en auge, pero la moralidad de sus gobernantes estaba en declive. Y Pilato, al igual que todos los que ejercen poder, se vio arrastrado por la marea de su propia indecisión. A través de su figura, podemos observar la lucha interna de todo ser humano frente a la adversidad. Ser valiente y enfrentar la injusticia, o seguir la corriente y salvar la propia piel. Este conflicto, que hoy parece tan lejano, sigue siendo tan relevante como en los días de Pilato. Porque en cada uno de nosotros, de alguna manera, vive la misma tentación de lavar nuestras manos ante lo que consideramos una perdida causa, una situación que preferimos ignorar antes que afrontar. Entonces, ¿qué pasó después de este fatídico evento? ¿Cómo terminó la historia de Poncio Pilato, el hombre que prefirió abdicar de su poder y dejar que las fuerzas del destino decidieran por él? La respuesta a estas preguntas podría ser más impactante de lo que imaginas. Te invito a seguir leyendo, porque lo que viene a continuación no es solo historia, es una lección que va más allá de las páginas de los Evangelios. En los próximos minutos, profundizaremos en las consecuencias de sus acciones y en cómo su nombre, a pesar de ser mencionado solo en unos pocos versos, se ha convertido en un emblema de la lucha entre el poder, la moralidad y la historia misma. ¿Estás listo para conocer el destino final de Poncio Pilato? En medio de ese vasto y convulso mosaico cultural del Imperio Romano, la pequeña provincia de Judea se erguía como un campo de batalla constante, donde las fuerzas del poder, la fe y la resistencia se entrelazaban de manera peligrosa. Los judíos, un pueblo marcado por siglos de luchas y promesas divinas, veían en su tierra mucho más que un simple territorio, veían el cumplimiento de una promesa hecha por Dios a su antepasado Abraham. Su esperanza en la llegada de un Mesías, un libertador que los liberaría del yugo romano, era el fuego que mantenía viva su fe, a pesar de la opresión que sufrían. Y, en este caldo de cultivo de resentimiento, frustración y fervor religioso, aparece Poncio Pilato, un hombre cuya figura se grabaría en la historia con fuerza.
Pilato fue nombrado por el emperador Tiberio César como gobernador de Judea entre los años 26 y 36 después de Cristo, un periodo en el que el Imperio Romano extendía su poder con mano de hierro. Este hombre no provenía de la clase baja ni de los rangos menores del imperio, venía de la élite romana, de una cuna privilegiada, con acceso a los pasillos de poder, influencia y, sobre todo, con una misión clara: mantener el orden en una provincia marcada por las revueltas, las diferencias culturales y las tensiones religiosas. Su nombre no estaba asociado a la misericordia ni a la flexibilidad. Pilato era conocido por su mano dura, por su firmeza, a menudo rayando en la crueldad. El orden y la estabilidad, para él, eran inquebrantables, y la paz se conseguía a toda costa, incluso a través de la violencia si era necesario. Sin embargo, esa convicción férrea de Pilato no fue suficiente para comprender la complejidad de la situación en Judea. A pesar de su poder y autoridad, Pilato no podía ignorar las profundas raíces que la fe judía había sembrado en esa tierra. La resistencia del pueblo era palpable en cada rincón, en cada calle de Jerusalén, donde el odio hacia los opresores romanos se mantenía vivo en cada suspiro, en cada plegaria. With new, gentler scented Clorox disinfecting wipes, clean finally smells as good as it feels. On everything from lamps to ceiling fans, even on your kid's toy shark. Oh, ouch. Clorox disinfecting wipes, now available in crisp lemon. Find it on Amazon. Clorox, clean feels good. Okay, Chad, today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Y fue en este entorno tan cargado de tensión que Pilato decidió llevar a cabo una de las decisiones más polémicas de su gobierno: la construcción de un acueducto monumental que llevaría agua a Jerusalén, una obra que, a primera vista, parecía una bendición para el pueblo. Sin embargo, el origen de los fondos destinados a financiar este proyecto fue lo que desató una tormenta de indignación. Para financiar el acueducto, Pilato recurrió a una fuente que, en los ojos de los judíos, era completamente sagrada: el dinero del templo. Este dinero no era simplemente un recurso económico, era el símbolo de la devoción a Dios, de la pureza del culto y la adoración. Al desviar estos fondos para un proyecto secular, Pilato no solo atacaba el equilibrio de poder, sino que tocaba lo más profundo del corazón religioso del pueblo judío. Los sacerdotes, guardianes de la fe, se sintieron ultrajados y decidieron levantarse contra esta impía decisión. La reacción fue inmediata y feroz. Los líderes religiosos no podían permitir que el templo de Jerusalén, el corazón de su fe, se viera despojado de sus recursos sagrados para financiar una obra política. No solo era una cuestión de dinero, sino de honor, de identidad. En un acto de desafío, los sacerdotes y el pueblo se alzaron en protesta, exigiendo que el dinero fuera devuelto, que la profanación del templo fuera reparada. Pilato, acostumbrado a resolver los problemas con la fuerza, se encontró ante una resistencia mucho más compleja y peligrosa de lo que había anticipado. Este conflicto fue solo el principio de una serie de decisiones que marcarían el destino de Pilato, de los judíos y de la historia misma. La lucha por el control del templo y por la preservación de la integridad de la fe judía no era solo una cuestión política, sino también espiritual. Los judíos, al ver cómo Pilato no dudaba en profanar su santuario, sintieron que no solo su territorio estaba siendo ocupado, sino también su alma, su vínculo con Dios. En ese momento, el acto de Pilato dejó de ser una simple decisión administrativa y se convirtió en un símbolo de la arrogancia del poder, de la indiferencia ante las creencias profundas de un pueblo. Pero Pilato no cedió. Al contrario, intensificó la presión. En un giro inesperado, los líderes religiosos, ante la magnitud de la obra y la amenaza de nuevas represalias, finalmente accedieron a la construcción del acueducto, pero impusieron una condición: todo tendría que mantenerse en secreto, y el agua debía ser desviada a través de los reservorios del templo.
de modo que pareciera que la iniciativa había partido de ellos. Era una estrategia calculada para mantener las apariencias, para salvaguardar su imagen ante el pueblo, pero, como sucede con la verdad, no permaneció oculta por mucho tiempo. Los rumores comenzaron a circular rápidamente entre los ciudadanos, y lo que inicialmente parecía una simple obra de infraestructura se transformó en un símbolo de desobediencia y traición. La indignación se desbordó, y las calles de Jerusalén fueron tomadas por multitudes furiosas. Hombres y mujeres se alzaron con gritos de protesta, acusando a Pilato de profanar el templo y a sus líderes religiosos de someterse al capricho de Roma. Lo que comenzó como una chispa de descontento se convirtió en un incendio de furia colectiva. En lugar de tratar de apaciguar la situación, Pilato, fiel a su naturaleza autoritaria, respondió con violencia. Ordenó arrestos masivos y castigos despiadados. Muchos fueron detenidos sin juicio, y otros tantos fueron ejecutados en público, como un recordatorio brutal de que la resistencia contra el poder romano no sería tolerada. La represión fue implacable, y la sangre derramada solo alimentó más odio y resentimiento entre los judíos hacia su gobernador. La imagen de Pilato como un hombre dispuesto a pisotear todo lo que fuera necesario, incluso lo sagrado, para mantener el control, se consolidó con esta serie de acciones. Pero este episodio, aunque significativo, no fue un caso aislado. Era solo uno de los numerosos conflictos que demostraban, sin lugar a dudas, el profundo abismo que existía entre la autoridad romana y el alma del pueblo judío. Un abismo que no hacía más que ensancharse con el paso del tiempo. La tensión, la ira contenida y el deseo de venganza crecían silenciosamente en los corazones del pueblo, y, como una tormenta que no se puede detener, este conflicto solo estaba destinado a culminar en el enfrentamiento más grande de todos. El choque definitivo llegaría con el juicio de Jesús de Nazaret. El hombre que había predicado la paz, el amor y la liberación, el hombre que, según los judíos, era el Mesías prometido, se convertiría en el centro de una confrontación que pondría a prueba la moralidad de Pilato como nunca antes. Jesús, arrestado bajo acusaciones de blasfemia por parte de los líderes religiosos, fue llevado ante Pilato con la acusación de autoproclamarse rey de los judíos. Una acusación grave, que, si era cierta, podría ser vista como un desafío directo al poder romano, y por ende, una amenaza a la estabilidad del imperio. Pilato, sentado en su tribunal, recibe a Jesús, un hombre que no emana poder en el sentido tradicional, no lleva armamento, ni la arrogancia de un líder militar. Este hombre, sin embargo, irradia una calma inquietante, una serenidad que no se corresponde con las acusaciones que se le hacen. Con voz firme pero tranquila, Jesús responde a las preguntas de Pilato, un contraste absoluto con la violencia y la represión que había marcado la conducta del gobernador hasta ese momento. Este encuentro marcaría el comienzo de una encrucijada moral para Pilato, un momento que, en su interior, sabía que podría definir su destino de manera irrevocable. A estas alturas, algo dentro de Pilato comienza a cambiar. El hombre que hasta ese momento parecía imbatible, firme en su posición de poder, empieza a percibir una inquietante verdad reflejada en los ojos de Jesús. En un momento crucial, en el Evangelio de Juan, Jesús mira fijamente a Pilato y le dice: «Mi reino no es de este mundo». Wie wäre es, weniger Zeit mit dem Einkauf zu verbringen und dafür mehr Zeit für deine Lieblingspodcasts zu haben? Mit dem Rewe Abholservice geht das. Bestell deinen Einkauf einfach online und hol ihn bequem und fertig gepackt im Markt ab. Natürlich ohne Mindestbestellwert. So bleibt dir mehr Zeit für die nächste Podcast-Folge oder deine Lieblingstracks. Jetzt ausprobieren auf rewe.de/shop oder in der Rewe-App. Dein Rewe Abholservice. Online bestellen, im Markt abholen. Yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Estas palabras reverberan profundamente dentro del gobernador. Él, un hombre pragmático, acostumbrado a tratar con la política y las cuestiones de poder, se ve ante una respuesta que no puede ser manipulada, que no se doblega ante la autoridad terrenal. Jesús no habla con la arrogancia de un criminal, ni con la apatía de alguien que teme su sentencia. Simplemente habla de la verdad, una verdad que trasciende los límites del reino de Pilato. Confuso, Pilato responde, con escepticismo y quizás con una punta de desdén: ¿qué es la verdad? Este momento no es solo una pregunta retórica. Para Pilato, la verdad era algo que se adaptaba a las circunstancias, algo que se podía distorsionar para mantener el orden. Pero algo en este encuentro con Jesús comienza a minar su confianza. Se da cuenta, con creciente claridad, de que Jesús no representa una amenaza política, sino más bien una presencia que desafía la propia naturaleza de la autoridad que él ejerce. Sin embargo, el dilema de Pilato es profundo. La multitud, con sus gritos y exigencias, quiere sangre. Los líderes religiosos, manipuladores e inflamados, saben perfectamente cómo conducir al pueblo hacia la furia. La presión es abrumadora,
y Pilato se ve cada vez más acorralado. Con el miedo a una posible rebelión y al riesgo de perder el control político de la situación, Pilato se encuentra en una encrucijada. Sabe que la justicia está del lado de Jesús, pero también sabe que la paz pública está siendo amenazada. En ese momento, su propia esposa, Claudia, entra en escena. En un gesto de preocupación y amor, ella le envía una advertencia desesperada, diciéndole que ha tenido un sueño perturbador sobre Jesús, y le advierte que no se involucre con ese hombre, que a sus ojos parecía justo. Claudia, como mujer cercana al corazón de Pilato, le ofrece una perspectiva que él no puede simplemente ignorar. Ella, como muchos otros, vio algo que Pilato, a pesar de su experiencia, no podía ver completamente. Jesús no era un simple prisionero, sino alguien que traía consigo una verdad que trasciende cualquier imperio terrenal. A pesar de todas estas evidencias, Pilato se ve sin salida. La presión política, el miedo a la revuelta, e incluso el miedo a perder su propia posición lo empujan a tomar una decisión que sabe que está equivocada. Intenta, como último recurso, apelar a la tradición de la Pascua. Un prisionero podría ser liberado como un acto de clemencia. Ofrece a Jesús al pueblo, esperando que su popularidad y su inocencia sean reconocidas. Pero el pueblo, incitado por los líderes religiosos, elige a Barrabás, un criminal violento, un hombre que encarna la rebelión y el caos. Y allí, en medio del clamor de la multitud, Pilato sabe que su intento de escapar de la responsabilidad ha fracasado. El destino de Jesús ya está sellado. Y es en este momento, cuando la historia podría haber tomado un rumbo distinto, que Pilato realiza el gesto que lo convertiría para siempre en un símbolo de cobardía histórica. Se levanta y, ante todos, se lava las manos. Soy inocente de la sangre de este justo. La responsabilidad es de ustedes, declara. Con esto, Pilato intenta desvincularse de cualquier culpa, tratando de lavar sus manos como si eso pudiera borrar su decisión. Pero, ¿realmente estaba inocente? Él sabía la verdad, sin lugar a dudas. Ya no había espacio para más incertidumbres o dudas en su corazón. Jesús era inocente, y Pilato lo sabía. Escuchó con sus propios oídos las palabras de Jesús, y vio en sus ojos la serenidad, la calma inquebrantable del Maestro. Miró en sus ojos y vio la dignidad de quien hablaba con verdad, incluso ante la muerte inminente. Además, Pilato recibió la advertencia más clara que un hombre podría recibir. Su esposa, la persona más cercana a él, tuvo un sueño perturbador y le suplicó que se apartara de ese hombre justo. Pilato tuvo todo lo que alguien podría desear para tomar la decisión correcta. Tuvo tiempo, discernimiento, e incluso la oportunidad única de estar cara a cara con el Hijo de Dios. Y aún así, se escapó, lavándose las manos en el intento de evitar la responsabilidad. Pero la verdad es que, en el fondo, Pilato sabía. Sabía lo que estaba haciendo. Y la historia, con su fuerza implacable, jamás lo olvidaría por ello. Pero ante la verdad, Pilato eligió callar. Ante la justicia, decidió omitir su responsabilidad. Y frente a la oportunidad de tomar una postura valiente, eligió complacer a la multitud. Por miedo a perder su cargo, por temor a provocar una revuelta, por intereses políticos, prefirió el miedo sobre la conciencia, el confort sobre la verdad, la conveniencia sobre la salvación. Y este fue su mayor error, porque más que lavar las manos, Pilato lavó su alma de responsabilidad, pero no de culpa. No fue solo un espectador en los eventos que llevaron a la crucifixión, fue un participante decisivo en la condena de aquel que no tenía pecado. Después de la crucifixión de Jesús, la vida de Pilato no mejoró. Al contrario, se desmoronó. Continuó gobernando con puño de hierro, como había hecho siempre. Ordenó la muerte de los galileos durante los sacrificios en el templo, reprimió brutalmente una reunión de samaritanos en el monte Gerizim, y su nombre seguía siendo un símbolo de tiranía y crueldad. La revuelta del pueblo fue tal que los judíos pidieron su destitución al emperador. En el año 37 después de Cristo, Pilato fue finalmente apartado del cargo. Pero su caída no terminó allí. Bajo el reinado de Calígula, uno de los emperadores más crueles de Roma, Pilato fue exiliado a la Galia, lo que hoy conocemos como Francia. Humillado, olvidado y lejos del poder que alguna vez ejerció con mano dura, no soportó su destino. Según los relatos históricos, Pilato cometió suicidio. Un hombre que, en su búsqueda de la paz pública y la preservación de su estatus, acabó perdiéndolo todo. Es imposible no preguntarse, ¿y si Pilato hubiera escuchado la voz de su esposa? ¿Y si hubiera reconocido quién estaba realmente frente a él? Sin embargo, la verdad es que el plan de Dios ya estaba trazado. La cruz formaba parte de la misión de Cristo. A pesar de todo, Pilato tuvo la oportunidad de ser salvo, de reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, pero prefirió lavar sus manos, y con ello, lavó su alma de la culpa, pero no de la responsabilidad.
La historia nunca lo olvidaría por ello. Poncio Pilato se encontró cara a cara con el propio Dios encarnado. El Salvador del mundo, la luz de la humanidad, estuvo ante él, ofreciéndole una oportunidad única e irreversible para cambiar el curso de su vida. Pero, al final, Pilato eligió no enfrentarse a esa verdad. En lugar de abrazar lo divino, prefirió lavarse las manos. Tomó la decisión más fácil, la que le aseguraba la paz temporal, pero a costa de su alma. Hoy, quizás, te encuentras en una situación similar, ante la misma pregunta. Jesús, aunque invisible a nuestros ojos, está aquí, tocando el corazón de cada uno de nosotros, invitándonos a reconocerle. La gran pregunta es, ¿lo verás como Él es, o, como Pilato, te lavarás las manos y evitarás la responsabilidad? This podcast is brought to you by Carvana. Carvana lets you buy your next car on your terms. Explore a massive inventory online, filter for what matters, and find your perfect match. Then choose delivery to your home, or pick it up at one of Carvana's iconic car vending machines. Every car also comes with a 7-day money-back guarantee, so you can make sure it's the right fit. Buy your car on Carvana. Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com. Carvana. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. Jesús no vino al mundo para ser una figura distante o una idea abstracta. Él vino para hablar a tu vida hoy, para cambiarte de adentro hacia afuera. En Mateo 6, Jesús nos dice que los ojos son la lámpara del cuerpo. Si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo será lleno de luz. Pero si tus ojos son malos, todo tu cuerpo será lleno de oscuridad. Pilato miró el mundo con ojos de miedo, egoísmo y avaricia, y esa visión nubló su juicio, sumiéndolo en una oscuridad tan densa que lo llevó a la perdición. Sus ojos, los ojos de un hombre de poder, fueron cegados por el temor de perder su posición, por la presión de un pueblo que clamaba venganza, por su propio deseo de no perder el control. Esa oscuridad lo hundió en la tragedia. Sin embargo, tú tienes una oportunidad que Pilato no aprovechó. Tienes la oportunidad de ver más allá de tus propios miedos, más allá de las presiones externas que te dicen qué hacer y cómo vivir. Tienes la oportunidad de elegir no la conveniencia, sino la verdad. Jesús, en su infinito amor y misericordia, no ha cambiado. Él sigue siendo el Salvador, la luz que brilla en medio de la oscuridad. Si hoy eliges abrir los ojos para verlo tal como es, no solo cambiarás tu perspectiva de vida, sino que transformarás toda tu eternidad. La oscuridad no tiene poder sobre aquellos que eligen la luz. Pero, al igual que Pilato, tú decides. No puedes seguir lavándote las manos ante lo que sabes que es cierto. La verdad no desaparecerá solo porque la ignores. El reto, el desafío, está en ser valiente, en hacer lo correcto aunque el mundo a tu alrededor no lo entienda. La verdadera pregunta es, ¿a qué ojos vas a decidir abrir? Los ojos de Pilato, llenos de temor y egoísmo, lo llevaron a su caída. Pero tú tienes los ojos de la oportunidad, los ojos de la fe. Si eliges mirar con claridad, la verdad te liberará. No es un camino fácil, pero es el único que te llevará a la verdadera paz.